Buenas, en este video vamos a resolver un problema que es un problema típico que puede venir tanto en el parcial, pero sobre todo es un problema que dan en el trabajo colaborativo número 2 del curso de proceso de refinación de petróleo y gas de la FICUT. Es un problema único que pide varios ítems en los cuales te dice que se han elaborado las curvas de destilación del siguiente crudo. En nuestro caso, en este caso en específico es Bonnie Light, aunque pueden venir otros y realmente solamente cambiarían el API y los valores de acá. El API que tenemos es 33.61 y la D86 se elaboró hasta el 70% del crudo y el 30% restante de los fondos se le practicó la destilación de D1160 a presión de 10 milímetros de mercurio. Acá tenemos los valores de destilación del crudo hasta el 70% del volumen y acá de los 30% restantes. Nos dice lo siguiente, tenemos que determinar la TBP del crudo, o sea, tenemos que determinar la TBP de todo, determinar D86 completa, determinar la curva de API, determinar los rendimientos del crudo y determinar la API de cada corte. Y también nos piden determinar el margen de refino si se cuenta con esta información, ¿no? Que el crudo vale tanto por balón, el GLP, la gasolina, la nafta, el jet, el diésel y lo residual. El costo variable es 0.82 dólares sobre balón y las mermas su autoconsumo es 5.2% de la carga, ¿no? Ok, en primer lugar tenemos acá ya el Excel que les dejaré en la descripción para que vean más o menos un ejemplo típico de cómo se hace. Y tenemos acá el crudo Bonnie Light con el API de 33.61. Lo primero que hacemos como siempre es pasar del API a lo que viene siendo la densidad. Primero la densidad específica, en este caso con la ecuación que vimos acá de 141.5 sobre API más 131.5. En este caso la densidad específica sería 0.8570 y para pasar a la densidad normal tenemos que dividirla, bueno, multiplicarla por la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit, que sería este valor de acá. Y tenemos que la densidad del crudo es 0.8562 kilogramos sobre litro. Después copiamos la destilación en crudo, estos valores de acá los copiamos en las casillas de Excel hasta los 70% en volumen. Y después acá copiamos los 30 volúmenes de fondo, ¿no? Tenemos acá que el porcentaje en peso de estos 30 volúmenes de fondo no va a ser 70, sino va a ser el 100% del porcentaje en peso menos el porcentaje en peso que tiene el 70% del volumen del crudo que se ha destilado, que serían 66.94. ¿En qué total nos daría esto? Ahora, una cosa aparte que se hace aquí es que el peso del crudo, por ejemplo, de un litro, sería este valor de acá, que sería solamente multiplicar 1 por la densidad, y el volumen de los fondos es 0.3 litros. Por lo que sería el peso de los fondos, como es el mismo material, sería esta densidad, o este peso en un litro, multiplicarlo por 100 menos el porcentaje en peso sobre 100, para hallar el peso de los fondos. Y después la densidad de fondos es simplemente el peso entre el volumen que se tiene, ¿no? Ese es 0.283 entre 0.3. Lo que la densidad de los fondos nos sería 0.94348, que es a diferencia de la densidad del crudo normal. Ok, pero esto se será después. Y esta es la tabla prácticamente copiada nomás. Ok, ahora tenemos acá que primero pasamos, según lo que nos pide, pasamos la D86 a la TBP. Tenemos el 0, el 10, el 20, el 30, 40, 50, 60, 70, que son los datos que tenemos. Y bueno, ya sabemos cómo pasarlo normalmente. Acá tenemos las temperaturas de todos. Tenemos la diferencia de temperaturas del 10 para el 0, del 30 para el 10, del 50 para el 30 y del 70 para el 50. Tenemos la diferencia en temperatura en D86 que simplemente la resta y la diferencia en temperatura en TBP que es con esta diferencia en D86 por la ecuación que tiene, ¿no? En este caso, por ejemplo, la primera sería por 7.4012 por la diferencia de temperatura elevado a la 0.60244, que tenemos que acá, que esta es la ecuación. Y para nosotros será la misma forma. Ahora, acá ya haremos las temperaturas en TBP solamente para el porcentaje de volumen de 0, de 10, de 30, de 50 y de 70, comenzando con el de 50. Y los intermedios, por ejemplo el de 20 y el de 40, lo hallamos con interpolación.
de esta manera. Tanto ya lo verán en el Excel que les voy a dejar. Y de esta manera hallamos todas las temperaturas del método de TBP de estos primeros 70 porcentajes de volúmenes. Ahora nos falta hallar de los porcentajes de fondos. Bueno, pasamos a los 30% de fondo TBP. De esta manera tenemos los porcentajes de fondos que tenemos 0, 10, 20, 30, 40 hasta el 100. Y esto equivale al porcentaje de base, ¿no? El 10% del 30% de fondo sería 3% total. Y el 70 más el 3% total sería 73. Y va así de 3 en 3 hasta llegar a 100. Este es su valor de temperatura de la D1160. Bueno, y después acá, ¿qué hacemos? Acá, para llegar al TBP todo, primero tenemos que pasarlo al D86 y del D86 después pasarlo al TBP. Ahora, ¿cómo lo pasamos al D86? Primero necesitamos encontrar esta X. ¿Esta X a qué equivale? Equivale a esta ecuación de acá, que enseñé anteriormente, prácticamente, ¿no? Que juega con lo que viene siendo el P al 10 milímetros de mercurio, el logaritmo de P igual a 1. Y bueno, encontramos esta X por solver. Y tenemos prácticamente todo, ¿no? Acá tenemos también las ecuaciones porque del X y la temperatura de ebullición al D86 a ese porcentaje de base tendremos una inicial, pero esa no es la temperatura que es realmente, sino es la temperatura que se tiene antes de los reajustes, que se hacen mediante todo esto, ¿no? Se halla la diferencial de TB, que es esta, que utiliza el valor del K de Watson, pero el K de Watson a su vez necesita los valores de la temperatura media de R, que utiliza la temperatura media en Fahrenheit, que utiliza la diferencia logarítmica de la diferencial 4, que utiliza la temperatura de ebullición y el SL. Y prácticamente hay que hacer todo esto trabajo hasta llegar a una diferencia de TB que sea constante. Por ejemplo, acá podemos decir que ya es constante porque varía recién en el cuarto dígito después del 0. Y prácticamente acá ya haríamos el TB del D86 en función de todo esto. Hasta llegar a este de acá, que sería el más idóneo, el último. Y bueno, como ya tenemos el TB del D86, ahora solamente tenemos que pasarlo al TBP. Lo cual hacemos similarmente a lo que hemos hecho antes. Tenemos al 10%, al 30%, al 50% y todo. Y acá tenemos la diferencia en TBP. Prácticamente sería lo mismo. Hallaríamos todos estos valores y algunos los hallaríamos por interpolación. Ya tenemos los valores en TBP de todo. Ahora, solamente hay que unir las curvas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el porcentaje en volumen del crudo hasta el 70 de lo que viene siendo el D86, que lo convertimos a TBP. Y del 70 al 100 en función de 3 en 3 del porcentaje de volumen, porque son el volumen de los fondos. Acá tenemos porcentaje en peso de base crudo, que hemos hallado anteriormente. El TBP, que ya hallamos de todo. La densidad, que en nuestro caso, como es la densidad de cada porcentaje de volumen. Ahora tenemos que en un principio, como hallamos la densidad de todo el crudo, por ejemplo, tomamos un valor de 100 mililitros y de esos 100 mililitros, o 100 litros en todo caso, tenemos este peso, ¿no? Que si sería mililitros sería 85.615 gramos. Y tenemos también la densidad del agua a los 60 Fahrenheit, ¿no? Pero aturamos con esto. La densidad sería este peso por los 100 mililitros por el porcentaje en peso entre 100 y entre también el porcentaje de volumen que tenemos. Esto nos daría la densidad en kilogramos sobre litro. Eso prácticamente hacemos con todo. Después prácticamente el SPGR simplemente sería la densidad sobre la densidad del agua a los 60 Fahrenheit. Y como ya tenemos esto de acá, tenemos también acá, como ya tenemos la gravedad específica de acá, podemos hallar el API también, que sería simplemente esta ecuación de acá, 141.5 entre SP menos GR menos 131.5. Y así prácticamente tenemos el API de todo de acá y prácticamente todos estos valores. Ahora, acá prácticamente ya hemos hecho determinar la TBP de crudo, la D86 completa, tenemos solamente que hacer las curvas de los APIs y los rendimientos del crudo y el API de cada corte. Eso podemos hacerlo rápidamente. Ahora, acá tenemos esta gráfica de acá, que es la curva
de la temperatura en función de la TBP en función del porcentaje de volumen. Si ven acá, esto de acá es en función de este porcentaje de volumen con su temperatura. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Es que tenemos que hallar lo que viene siendo el porcentaje de volumen de cada corte, o sea, cuánto de cada corte hay. Por ejemplo, en los butanos y más ligeros, tenemos que hallar su porcentaje de volumen que tiene, la gasolina también, la nafta también, el queroseno, el diésel, el crudo reducido, para saber cuánto de eso tenemos después de la refinación y poder venderlo. De esta manera simplemente tenemos acá lo que viene siendo temperatura versus volumen, y acá también hacemos otro que sería temperatura versus porcentaje en peso. ¿Esto por qué? Porque necesitamos este valor también para hallar el API. Ahora, acá, a diferencia del otro video que hice, lo diferenciamos no con toda la curva. ¿Por qué? Porque si hacemos toda la curva, como no tiene un porcentaje de perfección igual a 1, sería un poco, no sería muy correcto usar todo eso, ¿no? Por lo tanto, tenemos que usar los tres puntos más cercanos a los puntos de los cortes que queremos. Por ejemplo, los primeros tres puntos que vemos acá nos darían el corte a una temperatura Fahrenheit de 90, que sirven para los butanos y los más ligeros. Vemos que 90 está entre estos tres, o entre este y este más específico, ¿no? Pero utilizamos los tres, que serán los tres primeros puntos de porcentaje de volumen de 0, de 10 y de 20. Por eso aquí están los tres primeros puntos y con eso ya haremos el corte de 90. Pero tenemos también que la gasolina está a 220. Y por lo tanto, al menos lo que yo pienso que sería que acá también deberíamos usar estos tres cortes, porque 220 están en un intermedio de estos tres. Por lo tanto, estos tres puntos y esta ecuación de acá que obtuvimos de estos tres puntos serviría para el corte tanto de 90, que serían los butanos y los más ligeros, como de la gasolina. Ahora, para la nafta, el queroseno, el diésel, y bueno, el otro no tiene corte, ¿no? La nafta, el queroseno y el diésel, también necesitaremos ubicar los puntos necesarios, ¿no? En este caso, para la nafta y queroseno, tenemos 315 y 450. El 315 está entre el punto que terminamos anteriormente, el punto de porcentaje de volumen de 20, y 450 está después de este punto, ¿no? En todo caso, acá lo hemos hecho para agilizar un poco el caso de coger solamente estos tres puntos que siguen, pero si queremos ser más exactos metódicamente, tenemos que coger estos tres puntos para lo que viene siendo la nafta de 315, porque está en el intermedio, o en estos tres en todo caso, y después para el que está en 450 coger estos tres puntos de acá, porque está 450 en el intermedio. Acá les va a salir con un poco de error, pero es lo que hemos hecho nosotros. Y bueno, dentro de estos tres puntos estará la nafta y el queroseno. Bueno, y para el diésel, como es a 800 grados Fahrenheit, simplemente cogeremos lo que está similar a eso, ¿no? Que sería en esta parte de acá, los puntos de 79, 82 y 85, que es este pequeño cuadrito de acá. Y tienen estas ecuaciones. Ahora, para cada de estos puntos, hagamos los primeros tres puntos. Tenemos esta ecuación de acá. Acá tenemos el valor que se multiplica por x al cuadrado, el valor que se multiplica por x y el valor que es el a. Y para estos puntos también, y para estos puntos también. Ahora, de una manera similar, hallamos los tres puntos, los tres puntos y los tres puntos que necesitamos en lo que viene siendo la gráfica de temperatura versus porcentaje en peso. Se hace prácticamente lo mismo. Y tenemos claramente otras ecuaciones. Vemos que estas ecuaciones son un poco más exactas porque R al cuadrado es igual a 1. Y bueno, tenemos estas ecuaciones de acá. Ahora, como lo que expliqué anteriormente, ¿no? Cómo se toman el porcentaje de volumen, cómo se obtiene de los cortes, teniendo esto de acá, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que acá no tengo nada. Acá tengo porcentaje de volumen, no tengo ningún dato, tengo 0. ¿Ya? La temperatura de corte para el porcentaje de volumen que tenemos es igual a esta ecuación de acá. ¿Qué sería esta ecuación de acá? Como vemos es la ecuación de estos primeros puntos, el Y. El Y sería la temperatura de corte, y el X sería el porcentaje en volumen. Ahora, ¿qué tenemos? El valor que se multiplica por el X al cuadrado sería este valor de acá, por dos veces el valor de porcentaje en volumen acumulado, porque ese es el que se usa. Más este valor de acá por el porcentaje de volumen acumulado, más este valor de acá que no multiplica nada.
Y esta ecuación nos daría la temperatura de corte del F, ¿no? De este corte de acá. Ahora, para hallar ese porcentaje de volumen que tienen los butanos y los más ligeros, tenemos que igualar esta temperatura a la temperatura del corte, que como se sabe, para butanos y más ligeros es 90 grados Fahrenheit. ¿Cómo hacemos eso? Mediante Solver. Ponemos acá datos, bueno, ustedes no lo ven, pero ponemos Solver. ¿Y qué nos mostrará? Que, bueno, queremos poner el valor de esta casilla con un valor de 90, como está escrito acá. Y cambiando cuál casilla, tenemos que cambiar la casilla de volumen acumulado, que sería el I146. ¿Ok? Y simplemente acá le damos ya, esto tiene que ser 90, variando este valor de acá, y le ponemos a resolver. Dice que encontró una solución y acá nos daría valor de 90.0, eso no importa. Y nos daría el volumen acumulado de 1.5072% de volumen acumulado. Y acá tendríamos. Y eso mismo haríamos para todo, ¿no? Pondríamos acá, como esta temperatura de corte está en el mismo punto, sería la misma ecuación. Pero, por ejemplo, para el corte que hemos dicho que está en nafta, que está en los otros tres puntos, sería con la segunda ecuación que tenemos, con los otros tres puntos que obtuvimos. Y lo mismo, simplemente es hacer el solver a este valor. Y ven que no sale exacto, sale con una poca diferencia, pero es por valor de menos de milésimas, así que eso no importa. Y después que tenemos los volúmenes acumulados, ¿cómo hallamos el volumen de cada corte? Simplemente restando, ¿no? El primero será simplemente el primero, y el segundo será el valor acumulado de la gasolina más los butanos menos los butanos. Y obtenemos todo. Ahora tenemos este porcentaje en volumen y acá obtenemos también el porcentaje en peso acumulado y el porcentaje en peso de cada corte. ¿Cómo hacemos esto? Prácticamente se hace lo mismo, la temperatura de cada corte está en función del porcentaje en peso a través de estas ecuaciones. Y simplemente se tiene todo esto. Y prácticamente lo mismo se hace solver para tenerlo esto igual a 90. Como ves, varía en milésimas. Esto igual a 220, 315, 450 y 800. Tenemos porcentaje de peso acumulado y lo mismo para hallar porcentaje en peso. Se resta nomás. Y ahora, tenemos porcentaje en peso y porcentaje en volumen. La densidad, ¿cómo la hallamos? La densidad prácticamente tenemos igualmente para 100 mililitros, por ejemplo, tenemos 85.615 gramos sobre mililitro, ¿no? 85 gramos cada 100 mililitros. Y se hace este peso por el porcentaje en peso que tiene sobre 100 entre también porcentaje a volumen. Y con eso se halla la densidad en kilogramos sobre litro, que para cada corte sería este valor. Como vemos, tiene algo de razón porque para cada corte más pesado, por ejemplo para el cloruro reducido, es mucho mayor que para los butanos y más ligeros. Ahora, una vez tenemos la densidad, también podemos tener la gravedad específica, que simplemente sería la densidad entre la densidad del agua a los 70 grados Fahrenheit. Y también, como tenemos la gravedad específica, ya tenemos los grados de API, que simplemente es con esta ecuación que ya conocemos. Y tenemos el API de cada corte, que es también lo que nos pedían. Ya tenemos todos estos valores de acá, ahora solamente nos faltaría hallar el margen de refino si se cuenta con la siguiente información, que es esta de acá. Ahora, ¿cómo se halla el margen de refino? Acá tenemos la información que dije anteriormente. Ya. Bueno, se hace una tabla así, más o menos, que tiene el rendimiento en porcentaje en volumen teórico y real. Esto vamos a ver por qué. Tenemos el precio de cada balón que se tiene. Por ejemplo, para butanos y más ligeros sería 53.0318, como dice acá. Ajá, para GLP. Para gasolina que es igual ya, simplemente copiamos los datos. Ahora, el rendimiento en volumen son los volúmenes que nos salieron acá. Todos estos volúmenes los ponemos acá en el rendimiento teórico. ¿Y por qué teórico? Porque existe el autoconsumo y la merma, que en nuestro caso nos dijeron que es el 5.2% de la carga. ¿Y cómo hacemos que este valor teórico pase a real con este porcentaje de merma? Simplemente sería el teórico entre 100 por 100 menos este porcentaje, que es 5.2. Y así tenemos lo que nos saldría de butanos de 1.5%, nos saldría 1.428%. Y lo mismo para todo, nos sale un poco menos. Pero bueno, en este caso ya tenemos en el sentido de porcentaje todo esto, que se multiplica el precio real por el porcentaje, el precio real por el porcentaje
real del volumen entre 100. ¿Todo esto para qué? Para obtener cuánto se tiene de dólares sobre balón que se refina. Ya, lo que tenemos acá todo. Y acá, por ejemplo, para todo un balón refinado tendríamos un total de ingreso de 79.548 dólares. Ahora, pero el precio de un balón de crudo, como dice acá, es 73.1125 dólares. Y los precios variables de cada balón refinado que se tiene sería 0.82 dólares, ¿no? Y simplemente para ir al margen de refino, o sea, lo que ganas refinando un balón de combustible crudo en todos estos productos de acá, sería el total del ingreso menos el precio del crudo, menos los costes variables. En nuestro caso, lo que tiene que salir supuestamente es positivo para que haya una ganancia. En nuestro caso también sale positivo, aunque no siempre tiene que salir así, ¿no? Puede ser que sea un proyecto que no es bueno para invertir. En nuestro caso nos sale 5.62 dólares por cada balón de crudo que refinamos. Y bueno, prácticamente acá ya estaría todo resuelto de lo que viene siendo problemas que se nos presentó para este proceso de refinación. Y bueno, es un video un poco largo, voy a dejar el Excel en la descripción si alguien lo quiere tener. Se simplificará un poco los cálculos, pero tienen que hacerlo también ustedes. Y bueno, gracias por ver.